Saludos a todos, estamos en el día 104, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 al 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en esta tentación, y líbranos del mal. Amén. Los discípulos de Jesús en Efeso, capítulo 19. Ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, y encontró algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautizo han recibido? El bautizo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con el bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando escucharon esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Fundación de la iglesia de Efeso. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Los judíos exorcistas. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, los conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto, pero el espíritu malo les respondió, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Fin de las misiones. El prisionero de Cristo. Planes de Pablo. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y añadió, después de haber estado allí, tengo que visitar yo también Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. En Efeso
revuelta de los orfebres. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que a esta industria debemos el bienestar, pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgara a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía para qué se había reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería hacer una defensa ante el pueblo, pero al conocer que era judío, todos a una voz estuvieron gritando durante casi 2 horas: grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que se calmen y no hagan nada inconsideradamente. Han traído acá a estos hombres que no son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que le acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules, hay que presenten sus reclamaciones, y si tienen algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal, porque además corremos peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. Pablo abandona Éfeso, capítulo 20. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia. Pasó allí 3 meses. Como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para Siria, tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Dóberes, y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Nosotros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Tróade, donde pasamos 7 días. En Tróade, Pablo resucita un muerto.
El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en el piso superior, donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: no se inquieten, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después conversó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. De Tróade a Mileto. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo, pues así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Trogilión llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Despedida de los presbíteros en Éfeso. Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron a él, les dijo: ustedes saben cómo me comporté siempre con ustedes, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Como no omití por miedo nada de lo que podía serles útil, les predicaba y enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Miren que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones, pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal que le lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volverán a ver mi rostro ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por esto les testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no omito por miedo el anunciarles todo el designio de Dios. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por tanto, vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarles día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados. Hasta aquí parte del capítulo 20. Continuaremos en el próximo video. Gracias.